Bueno, buenas noches, Dios les bendiga. Estamos ya listos para iniciar esta nueva lección de hoy, de la lección número 4. Y vamos a iniciar con la lección de hoy. Primero le damos gracias a Dios por este momento que nos permite estar ya listos para iniciar la reunión de hoy. Y Padre, por los que se han de conectar y los que han de ver la lección después a través del canal, Señor, bendícelos. Y ahora, Padre, danos dirección y entendimiento en el estudio de hoy, Señor. Gracias por este tiempo que nos das y ayúdanos con tu Espíritu Santo a comprender la verdad de Dios que quieres que entendamos hoy. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy es la última lección de la primera parte de la clase de interpretación bíblica. Vamos a ver la última lección hoy. Vamos a tratar de ver el punto 9, punto 10 y el 11 que está en este material. De ahí vamos a dejar para la otra semana, para el otro año ya, eh, la otra lección, la otra parte, que ya es la otra parte de interpretación bíblica. La siguiente semana vamos a tener examen. Vamos a tener examen de esta primera parte para que no se aglomere el material. Va a ser simple preguntas de entendimiento, ¿verdad? De los diferentes puntos que hemos estudiado. Y va a ser la otra semana, solo va a haber examen. Vamos a terminar esta parte y ahí vamos a tener examen la otra semana. Si no hemos terminado, entonces vamos a ver la lección de, vamos a tratar de ver lo que o vamos a hacer antes del examen de la otra semana. Vamos a tener uno corto, algo corto y ahí vamos a tener el examen. Entonces, para que ya la otra semana, pues va a ser ya el último momento que vamos a estar en este año de esta clase, porque ya vienen las actividades de diciembre y todos estamos ocupados, ¿verdad? En la iglesia y en diferentes actividades. Entonces, para que, pues sepa, ¿verdad? Así está la situación, así lo vamos a manejar. Entonces, vamos a ver la lección de hoy, ¿verdad? Y hoy nos toca hablar acerca del propósito, el plan y las limitaciones de cada escritura. Entonces, de eso vamos a ver hoy, ¿verdad? Vamos a ver si. Ok, ahí estamos. Cuando se vayan conectando los demás hermanos, pues ahí van a ir añadiéndose. Primero, cuentan la historia en este propósito, el plan y los límites que tiene cada libro, cada escritura. Cuentan la historia de Benjamin Franklin, que fue invitado por una sociedad atea a escribir una novelita para una competencia literaria. Y Benjamin Franklin aceptó esa invitación y se presentó como obra suya el libro de Ruth y ganó el premio principal. Claro, lo rechazó y explicó a todos por qué. Les dijo, le reprochó el hecho de que si hubieran leído la Biblia en alguna ocasión, el libro que desean no creer, hubieran reconocido que su hermosa novelita era parte de ella. Ahora, el uso de la historia de Ruth no tiene ninguna conexión con el propósito, porque fue escrita. Um, así como que suena como a escuelita, fue algo o novelita, perdón, fue algo accidental y realmente ese no era su mensaje verdadero. Uh, claro es que el libro de Ruth no fue escrito para divertir a nadie y ni entretener a los lectores, ¿verdad? Ni darnos una buena lectura para mantenernos metidos en la historia. Y ni aún para describir el amor verdadero en el contexto de la vida hebrea antigua. Ya estamos más claros que lo más probable fue para establecer, porque es una historia bien extraña en medio, ¿verdad? Pero lo que creen la mayor parte de los estudiosos de la Biblia es que su propósito fue escrito para establecer la conexión entre el rey David y los antepasados. Vemos ahí Ruth, una moabita, que se había casado con el hijo de Noemí, que después murió, ¿verdad? Estando
en la tierra de Moab. De ahí venían las dos esposas que siguieron después a Noemí de regreso a Israel. Y estando en Israel, pues ya de camino, una de ellas se regresó, pero Ruth dijo que iba a ir donde ella fuera. La había visto como madre. No sabemos todas las implicaciones que esto tenía, ¿verdad? Pero vemos hace una conexión porque sabemos que es el antepasado de David, del rey David. Entonces, uh, tal vez nos narra como secundario o como propósito secundario, quiere narrar un poco de la vida hebrea en tiempos de rebelión contra Israel. Uh, entonces, el que lee la Biblia de una manera rápida y superficial puede que entienda el mensaje de cualquier parte, entienda mal ese mensaje y no captando cuál fue el propósito por el cual fue escrita. No es que las personas cambian de Dios, ¿verdad? Y como dice el texto, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Lo que da a entender una conversión de Ruth. Y también puede pasar por alto ciertos rasgos literarios que revelan el plan del libro. Y hay que entender a esas limitaciones que tenía el escritor, porque hay que entenderlo desde su propósito. Y en cada libro tiene sus limitaciones en cuanto a historia y en cuanto a acontecimientos. Entonces, de eso siempre como lectores debemos de reconocer que cada escritor tuvo en mente algún propósito especial cuando escribió ese libro. Y, y también el hecho que siguió algún plan en su composición. Pero por razones del tiempo cuando vivió y tal vez de conocimientos que la gente tenía, no pudo escribir todas las cosas que hubieran tal vez dejado satisfechos, no hubiera dejado tranquilos en cuanto a nuestra curiosidad. Ahora, ¿qué ayuda sería para nosotros si Moisés nos hubiera dado detalles, más detalles de la creación del mundo? De dónde salió las esposas de los hijos de Noé, ¿verdad? De los hijos, perdón, de Adán y Eva, de Caín y Abel, o de Caín y Set. Podemos sacar por deducción lógica que eran hermanos, ¿verdad? Pero de parte de sus hermanos. Pero no hay una descripción más detenida. Algunos sacan teorías, pero son puras teorías. Hubiéramos entendido más acerca de la civilización del tiempo, ¿verdad? De esos tiempos bíblicos entre el río Tigris y Éufrates. También el estado de la escritura humana, la literatura, las leyes, costumbres sociales. Solo sabemos que existen algunos hechos, algunas historias por alguna arqueología que se ha descubierto. No tenemos nada más, ¿verdad? Y no sabemos por qué no se encuentra más historia o más acontecimientos en este libro de los principios, que es el libro de Génesis. Uh, si notamos con cuidado el propósito, veremos que lo que Moisés estaba queriendo hacer es escribir una historia del pueblo de Dios, desde la fundación del mundo hasta la fundación de la nación hebrea. Entonces, ¿de dónde venimos? Que es una gran pregunta siempre. Los judíos tienen bien claro, ¿verdad?, de dónde vienen y tienen bien claro esos hechos. Tal vez nosotros, los latinos, ya como somos mezcla de culturas, tenemos problemas en cuanto a determinar de dónde vienen nuestras raíces. Pero el pueblo judío sí tenía bien claro de dónde venían sus raíces. Ahora, habrían podrían haber algunos datos, algunos detalles, nos hubieran dado una lectura interesante, pero Moisés tenía un propósito al escribir el libro de los principios, y tal vez no hubiera ayudado a desarrollar ese propósito. Dios escribió lo que debía escribir y es lo que tenemos ahí, es lo que necesitamos. A ver. Ahora, vemos ahora en el Nuevo Testamento el libro de Mateo. ¿Cuál fue el propósito del libro? Fue
demostrar que Jesús Nazaret era el Mesías y el rey de Israel prometido. Mateo ve a Jesús como el cumplimiento de la Escritura. Y ya sabemos que para desarrollar este propósito, presentó algunos detalles de la vida y ministerio de Jesús que demuestran que verdad él era el rey y Mesías. Él hace énfasis en algunos acontecimientos, en milagros y obras que Jesús hizo. Por eso también escribió la genealogía de Jesús de parte de por José, su padre, como era la ley. Acordemos que era un escritor judío, entonces tenía que hacer esa referencia. Por eso, por su padre, él podía reclamar su derecho del trono de David. Y también en esa genealogía habla su conexión con Abraham, el fundador de la nación, con David, su rey ideal, y con la tribu de Judá, a la que le correspondía el honor de gobernar sobre la nación de Israel. Entonces, lo que hizo el escritor de Mateo fue demostrar y establecer el hecho de que Jesús merecía o tenía el derecho de estar en el trono de Israel. Él es el rey eterno. Ah, También Mateo usó un número de profecías antiguas y mostró a Jesús como el cumplimiento como Mesías y Rey. Entonces, vemos que este era el plan de Mateo cuando elaboró el propósito de escribir su evangelio. Entonces, cada evangelio tiene su propósito. Mateo, vemos que Mateo no se enfatizó en el nacimiento de Juan el Bautista, porque cuando vemos el propósito no era en sí Juan el Bautista, era Jesús como el cumplimiento. Y por eso tal vez Mateo no hace referencia a eso. Pero la misma historia, sin embargo, ayuda al propósito de Lucas. ¿Cuál fue el propósito de Lucas? Lo dice en Lucas capítulo 1, versículo 3. Dice que él quería presentarle al excelentísimo Teófilo todas las cosas desde su origen por orden. Ese era el propósito. Desde cuando Cristo estaba en su ministerio, y el segundo libro de Lucas, que es el libro de Hechos, narrando el acontecimiento después de que Jesús fue ascendido. Entonces, también en cuanto al nacimiento de Jesús, eh, este relato era necesario para Mateo y Lucas. Uno lo presenta como Mesías y el Rey, y por eso habló de sus credenciales por ascendencia. Y el otro incluye esta historia como parte necesaria de narrar todas las cosas. O sea, era necesario ver de dónde viene, de dónde venía. Pero en Marcos y Lucas, este relato del nacimiento de Jesús está omitido. Posiblemente Marcos lo omitió porque él quería redactar una breve, uh, una redacción breve de la historia de Jesús. También otros piensan que lo omitió porque presentaba a Jesús como siervo y obrero de Dios. Entonces, no necesitaba presentar su credencial de ascendencia, porque la autoridad de él no era suya, sino del Padre. Y en Juan está omitida la historia de su nacimiento, en parte porque el libro fue escrito ya después, porque se cree que fue el último evangelio. Acordémonos que los tres evangelios primeros se llaman evangelios, se les llaman o se denominan evangelios sinópticos, que significa ver con el mismo lente, con la misma vista. Son libros que se creen que usaron como referencia el libro de Marcos, pero el libro de Juan es un libro muy especial que fue escrito por último. Especialmente el propósito de Juan era narrar acontecimientos que no se habían incluido en los otros evangelios. Por eso hay algunos acontecimientos que solo en el libro de Juan aparecen. También posiblemente lo omitió porque está viendo a Jesús, no le interesa, no lo quiere presentar como naciendo, sino que lo presenta como el verbo de Dios, que ya existía en su eternidad. Entonces, uh, no era, no venía a coalición, o no venía no valía la pena mencionar eso. Entonces, perdón.
Entonces, como dice Juan, que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria y gloria como el unigénito del Padre. Acuérdense que así lo ve Juan, ¿verdad? Como el verbo de Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y después dice, este verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice el versículo 14. Entonces, entendemos entonces que ese era su propósito, ver como el verbo de Dios. Posiblemente no era tan importante narrar el acontecimiento del nacimiento de Jesús. Entonces, por eso lo presentan. El plan del libro es la forma literaria que empleó el escritor para presentar su tema o llevar a cabo su propósito. Entonces, el plan del libro, cada libro tiene su plan para llevarlo a un propósito, porque todos los libros de la Biblia llevaban un propósito, especialmente los del Nuevo Testamento. Entonces, fueron escritos con un propósito. El libro de Hechos de los Apóstoles fue escrito con el propósito de señalar ese traspaso del evangelio de la nación judía a los gentiles y de ahí el progreso del evangelio de Jerusalén a Roma. Entonces, eso es lo que narra el libro de Hechos. Por eso se llama libro de Hechos de los Apóstoles, los Hechos de los Apóstoles. Entonces, por eso solo aquellos uh, narra ese libro, solo narra de los dos principales apóstoles que narra la historia. Y empieza con el ministerio de Pedro y después en el capítulo 8 en adelante aparece ya Pablo o Saulo y ahí aparece ya el traspaso, su traspaso del evangelio, cómo pasó de los judíos a los gentiles y cómo Dios llamó a uno que era mitad hijo de un romano, pero realmente de ascendencia judía, para que pudiera calzar o pudiera entrar en este proceso de hacer ese traspaso del evangelio de, de los judíos a los gentiles. Entonces, el libro de Hechos también es una historia. No tiene muchos comentarios, por eso tenemos que entender algo con relación al libro de Hechos. El libro de Hechos, como es un libro histórico, no es la base para doctrina, no es una base doctrinal porque ese no es su propósito. Para eso están los libros que Pablo escribió a las iglesias. Pero el libro de Hechos solo narra eventos y no los interpreta, solo hace no hace comentarios de las historias, solo narra los hechos en sí. Entonces, por eso tenemos que entender los libros como un conjunto. Todos tienen un propósito. De hecho, en ese libro de Hechos, podemos narrar algunos de los acontecimientos que después los narra Pablo y están un poco enlazados, ¿verdad? Con algunos personajes que aparecen en las cartas de Pablo, que aparecen cuando entregaron su vida al Señor, al Evangelio, y hay un cruce entre ambos. Pero uh, cuando estamos hablando de las limitaciones, entonces, de algún libro de la Biblia, estamos hablando de los asuntos doctrinales, históricos, científicos, de que el escritor de ese libro no podía hablar porque habían razones por su tiempo y por lo que se conocía que no lo podía hacer. Por ejemplo, no vamos a ver el evangelio o el tiempo de la iglesia explicado en el tiempo antiguo o en los profetas del Antiguo Testamento. No había una referencia en el Antiguo Testamento. Por eso el Antiguo Testamento tiene limitaciones en cuanto al evangelio o en cuanto al tiempo de la iglesia. Alguien lo llamó como la cima, ¿verdad? Los profetas vieron el nacimiento de Jesús, su manifestación, su sacrificio, su sufrimiento, y de ahí por último vieron su establecimiento como rey de reyes y señor de señores. No vieron el valle en medio de esos dos picos. Entonces, esas limitaciones las tenían los profetas del Antiguo Testamento. Tampoco ningún libro de la Biblia fue escrito para revelar verdades científicas. A veces hay algunos secretos en la Biblia y algunos conocimientos de lo antiguo se encuentran en la escritura.
no era con el propósito de hablar de ciencia. Si la Biblia dice en el libro de Isaías 40:22 que la tierra, en toda la redondez de la tierra, no está hablando nada más que de eso. Entonces, continuando con esto, entonces, si en la Biblia hay referencias científicas, no era ese el propósito de la Biblia, o de esos libros, perdón. Si en los libros del Antiguo Testamento hablan algunas referencias científicas, realmente el escritor no tenía ese propósito, no era ese el propósito del escritor, pero pues la Biblia también es una fuente, es preciosa, ¿verdad? De diferentes cosas, de diferentes campos, pero eh, es bien claro que los escritores bíblicos no dijeron estas cosas porque querían revelar esto, sino que porque ellos estaban muy limitados, tenían muchas limitantes en ese tiempo. Y también ya hablamos de los científicos, pero en el asunto doctrinal hay algunas limitaciones también doctrinales. No esperamos encontrar el evangelio de Cristo en el Antiguo Testamento, solo promesas y profecías, tipos, símbolos instituciones de la ley de Moisés. Entonces no hay grandes alusiones del evangelio. La única, tal vez la única referencia que habla acerca de bien fuerte del evangelio es el libro de Isaías 53. Eso es la única referencia que aparece en el Antiguo Testamento acerca del evangelio, pero porque tiene mucha implicación con el evangelio. Pero alguien que tal vez no, un judío que no bien informado puede estar seguro que fue tomado del Nuevo Testamento, pero son referencias, no son comunes estas referencias, como Isaías 53. Entonces, no, los profetas tenían limitaciones doctrinales en ese tiempo. Aún en los 4 evangelios, eh, que hacen algunos historia de la vida y ministerio de Jesús, hay limitaciones doctrinales. Uh, Ahí no encontramos mensajes del evangelio en lenguaje tan preciso como en el libro de Hechos y las epístolas de Pablo. Entonces, porque el propósito de los escritores de los evangelios no era en sí eso, no era en sí hablar del evangelio, eso ya le correspondía a los que siguieron después. Entonces, había esa limitación entonces en cuanto a los evangelios. Los evangelistas tenían esas limitaciones porque pues los escritores no. De hecho, el primer evangelio que se escribió se cree que se escribió en el año 50, que es el libro de Marcos. Entonces uno se pregunta por qué tardó tanto el evangelio en presentarse, ¿verdad? ¿Por qué el evangelio tardó tanto? ¿O por qué los evangelistas no escribieron antes? Pero ellos, ellos solo pudieron entender el mensaje de las cosas que Jesús decía hasta después que Jesús resucitó, y cuando ya vino el Espíritu Santo, desciende en el día de Pentecostés, entonces ellos pudieron comprender el evangelio por completo, porque acuérdense que Jesús había prometido que iba a descender el Espíritu Santo de la promesa y que Él les iba a enseñar las cosas. Entonces el Espíritu Santo desciende en el día de Pentecostés y ellos comprenden muchas de las palabras que Jesús decía, y por eso de ahí se escriben los evangelios. De ahí se ve la necesidad de escribir. Los discípulos empiezan a ver la necesidad de escribir la historia de Jesús. Algunas cosas no las comprendían cuando las estaban viviendo. Igual como la Biblia cuando nos dice Lucas, ¿verdad? Y María guardaba todas estas cosas en su corazón. No las comprendía en el momento, hasta después se entendieron. Entonces, esas limitaciones las tenían hasta los evangelistas cuando escribieron los evangelios. Hay algunas excepciones raras con un lenguaje teológico preciso, como el libro de Marcos 10:45,
que hace, ah, miremos ahí en Marcos 10:45, un poco de referencia, ¿verdad? Vamos a ver, Marcos 10:45. Mire, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Entonces aquí hay una manifestación del propósito de Jesús al venir a la tierra. Entonces, en cuanto a la teología, el lenguaje teológico, no, solo hay algunas, en los evangelios solo hay algunas descripciones, ¿verdad? Del evangelio. Jesús iba a venir a dar su vida en rescate por mucho. Y se iba a poner como la expresión de, también en Lucas, capítulo 24, 24 dice 46 y 47. Y Jesús les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, este es como el inicio de la gran comisión, ¿verdad? Y alguna, pero casi en el nuevo, en los evangelios casi no se habla del evangelio. Es extraño eso, pero no hay una, teológicamente no había mucho, tenían sus limitaciones los evangelistas, ¿verdad? Cuando escribieron esto. Y por eso Juan, que es el último libro que fue escrito para escribir lo que no se había escrito por los otros evangelistas, porque es el último libro que se escribe, el último evangelio, perdón, que se escribe, hace esta referencia en Juan 16:25, dice, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Entonces, hasta ese momento mucho del lenguaje que Jesús había usado, los discípulos no lo habían entendido. Acuérdense para algunas referencias de Camino de Maús que ellos no entendieron. Volvió otra vez Pedro y Andrés, volvieron a pescar porque no entendían la implicación del evangelio y Jesús los vuelve a llamar. Entonces, había limitaciones para ellos, para los discípulos en ese momento, algunas limitaciones teológicas que había para el tiempo en que ellos escribieron. Perdón. También el libro de Apocalipsis hay alguna limitación también. Uh, aunque queremos leer más acerca del futuro, también Dios solo nos hace referencia a lo que nos informa o nos da a conocer lo que Él quería que nosotros conociéramos. Como Dios le dijo a Daniel, anda pues, estas palabras están cerradas y selladas. Estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, dice Daniel 19:9, ¿verdad? Entonces, y como también termina el libro, dice, sella las palabras de esta profecía. Puede ser, ya sabemos que el libro de Apocalipsis tenía un propósito, y en su propósito era dar esperanza a un pueblo de Dios, a los cristianos que estaban siendo perseguidos por los romanos en ese momento. Entonces todo el mundo se pensaba y decía, ¿cuándo va a venir, va a regresar Jesús? ¿Se acabará esto? Podremos ver la manifestación. El libro de Apocalipsis describe que hay esperanza, que vendrá Jesús a establecer su reino nuevamente. Entonces, en base a esa esperanza, y el mismo libro empieza y nos da el propósito, escribe las cosas que son y las que han de venir. Entonces, empiezan los primeros 4 capítulos con las cosas que son, hablando de la historia de las iglesias, de las 7, el mensaje a las 7 iglesias, y después las cosas que han de venir, de allí en el capítulo en adelante, después de la historia, el mensaje a las iglesias narra los acontecimientos que van a venir. Entonces, el mismo libro nos da el propósito y dar esperanza y hacernos entender las cosas que son y las que han de venir. Entonces, el propósito, el plan y las interpretaciones de los libros de la Biblia son bien ilustrados en el libro de Job. Y vamos a decir, el libro de Job, parece, el libro de Job da a entender
Parece demostrar el problema antiguo del sufrimiento humano. ¿Y por qué sufre lo justo? No hay manera de explicar eso. Ni el libro de Job nos da la explicación. Entonces, este es un libro bien importante en los libros de sabiduría. El escritor de Job siguió un plan de apuntar los discursos de los amigos. Ahí dice que él narró o escribió lo que sus amigos le dijeron. Entonces apuntó todos esos discursos de los amigos de Job. Las discusiones que hubieron. Y acuérdense cómo le acusaron de que había cometido pecado porque era la costumbre. Cuando alguien tenía un problema así y se creía que esas maldiciones tenían señal o eran el significado de que había pecado. Entonces le preguntaron, ¿qué has pecado? Entonces, ya sabemos que habían ciertas limitaciones doctrinales. Ellos no entendían porque después hay una anotación posterior, se cree, en el libro de Job, que hace referencia a Satanás, ¿verdad? Eh, Hace una referencia que Satanás vinieron los hijos de Dios, se presentaron delante de Dios y en medio de ellos iba Satanás, ¿verdad? Entonces es una referencia eh, como un epílogo que hay ahí, como algo escrito para explicar algunas cosas del libro. Entender que realmente no es Dios el que trae la desgracia al ser humano. Y vemos que Satanás siempre es el tentador, y esto hay una comparación con él en el Nuevo Testamento, que él es llamado el tentador, que él es el tentador de los cristianos. En Apocalipsis dice que aquel que los tentaba va a ser lanzado al lago de fuego, el lago que le espera, lago de fuego. Entonces, primero que va a ser atado el que los engañaba y el que los tentaba y el que levantaba falso. Entonces, lo vemos eso con relación al libro de Job, lo podemos entender ahí, ¿verdad? El libro de Job nos da esos argumentos. Ahora, hay argumentos limitados ahí, ¿verdad? Porque ellos no sabían qué papel jugaba Satanás, pero ya en Apocalipsis, ya en el Nuevo Testamento, ya entendemos cuál es el papel de Satanás y qué es lo que hace ahora Satanás. Entonces, todas esas limitaciones, por eso el mensaje general de la Biblia nos enseña muchas cosas. Ahora, también si preguntáramos por qué los amigos de Job decían tantas cosas correctamente y tanto más que era falso, el propósito del libro nos da la respuesta. Aunque eran hombres sabios, le dieron sobrada importancia a su sabiduría para dar la explicación de esta vida. Entonces, hay cosas que no tienen explicación. Nosotros podemos buscarle explicación humana, con sabiduría humana, pero hay cosas que no tienen explicación humana. Entonces, también eso nos da a entender el libro de Job. Entonces, el libro de Job es un libro que nos ayuda a resolver muchos de los problemas que entendemos que vive el ser humano aquí en la tierra. Entonces, nos ayuda mucho este libro en esa comprensión, ¿verdad? Como dijimos, la verdadera razón del sufrimiento humano no está nunca contestada en el libro, tampoco en el Nuevo Testamento. Solo sabemos que el sufrimiento existe para el desarrollo, podríamos decir eso también para nuestro desarrollo espiritual, o bien también para darnos la oportunidad de mostrar la fe y amor a Dios. Realmente no hay una seguridad de cuál es el propósito del sufrimiento de los justos. Solo la Biblia nos da referencias que el tentador es Satanás y que Dios prueba a sus hijos. Entonces, cuando ofrecemos alguna interpretación de cualquier parte de la escritura, debemos estar seguros de que esté de acuerdo con el propósito y plan del libro y que reconozca las limitaciones a las que el escritor estaba sujeto. Entonces, hay que saber algunas cosas que eran costumbres de ese tiempo y esas limitaciones, ¿verdad? Por las cuales este escritor a las cuales estaba sujeto. Y cuando entendemos el significado del libro, el propósito y el plan del libro,
nos va a ayudar y a entender, a reconocer las limitaciones que el escritor, entonces no vamos a tener conflictos en cuanto a algunos temas de la Biblia. Por el caso, me hablamos del libro de Esther. En el libro de Esther nunca se habla del nombre de Dios. Tampoco nunca se habla de la oración. Porque el escritor ese no era su propósito. Ya vimos que el escritor bueno, en el libro de Esther, pues ya sabemos que era el sufrimiento del pueblo, pero solo nos habla que pusieron en ayuno y podemos creer que estuvieron en oración cuando lo de Mardoqueo, ¿verdad? Y cuando el pueblo estaba en peligro. Pero en el libro de Esther nunca hace referencia a Dios. Es bien extraño en ese, ¿verdad? Pero solo porque ese libro no hace referencia a Dios, entonces no es de Dios. Y tiene un propósito el libro de Esther. También ver cómo sufría el pueblo en medio de cuando estaban en la cautividad y cómo han habido enemigos siempre. También Proverbios tiene un propósito el libro de Proverbios. Y en el primer capítulo lo dice. Para entender sabiduría y entender conocimiento. Entonces tiene un propósito. Entender sabiduría humana. Cuando le entendemos el propósito y el plan del libro, entonces nos va a ayudar a entender bien qué era lo que quería decir ese texto. Entonces, esto tiene que ver, ¿verdad? Con la parte que estábamos estudiando ahorita, que era el propósito, el plan y las limitaciones de cada escritura. Entonces, hay que entender que cada escrito tiene un propósito y el escritor para llegar a ese propósito lo escribió según un plan. Y en ese plan hay que entender que había limitaciones, sean culturales, sean de conocimiento, de ciencia, de doctrinales, teológicas, habían algunas limitaciones. Aunque hay algunas referencias científicas, sabemos que la Biblia no tenía el propósito de sacar de la duda científica a la ciencia. No es ese el propósito, aunque la Biblia es un manual de conocimiento tremendo también. Entonces, al comprender eso, vamos a poder tener una buena comprensión del escrito que estamos estudiando. No sé, hermano, bueno, llegó un poquito tarde, los demás hermanos todavía no se han conectado, pero no sé si tiene preguntas hasta ahí. No sé si estuvo leyendo esa parte. Hermano Edwin, tiene que encender el micrófono. Sí, buenas noches, hermano. Dios le bendiga. Bendiciones, hermano. Estamos en la lección 9, ¿verdad? Sí. Sí, estaba leyendo ahorita porque vine ahí, estaba ocupado. Me puse a hacer una cosa aquí, no me acordaba, hermano. Está bueno. Pero ya me conecté y estamos aquí. Estaba viendo eso ahí, lo que usted está relatando y leyendo ahí, ¿verdad? Lo que está escrito ahí. Que usted mencionaba que el libro de Esther no menciona a Dios, ¿verdad? En ningún capítulo. O el de Ruth, ¿cuál es el? No, el de Esther. De Esther, ¿verdad? Eh. Y también el Evangelio de Lucas eh, también no menciona pues algunas situaciones porque Lucas lo que fue un recopiló, ¿verdad? Él recopilaba de los demás. Entonces es un libro práctico. Con respecto, Decíamos que hermano. digamos, ah, Mateo y Lucas hacen referencia de la genealogía Ajá, Mateo y Lucas. del Pero Juan nacimiento de no. Jesús. Juan y Marcos hacen Ah, referencia de esa genealogía, porque Ajá. para ellos no era importante por su propósito y su plan. Entonces, de eso es lo que Ah, estábamos hablando en este capítulo. El libro ah, tiene un plan y que de acuerdo a ajá. ese plan, perdón, el escritor tenía un propósito cuando escribió ese libro y que Ujú, para llegar a ese propósito, entonces dice un plan para narrar ese propósito. El libro de Hechos, ya sabemos que Lucas escribe dos libros del Nuevo Testamento. El Evangelio de Lucas y su continuación, que se cree que era un solo escrito.
aunque Ajá. dice que, dice que en el primer escrito, en la primera carta, entonces posiblemente eran 2 cartas también, pero en el Ajá. primero era el propósito era presentar a Jesús y los hechos de Jesús, pero después en el libro de Hechos narran acontecimientos y ya no, el propósito de Lucas no es meterse a otros detalles en el evangelio, en el Ajá. libro de Hechos. No se mete a temas doctrinales, no se mete a temas, más que todo a hechos, acontecimientos. Ah, ya. Entonces él no Ajá. hace algunos, por eso él no hace algunas descripciones y por eso hemos hablado que cuando usáramos, no podemos usar el libro de Hechos Ajá. para basar doctrina, porque ese no Ah, fue el ya. propósito del libro de Hechos. Ajá. Entonces la iglesia no puede basar doctrina bíblica de la iglesia en base al libro de Hechos porque el escritor no tenía, ese no fue su propósito al escribir el libro Ajá. de Hechos. Era narrar los hechos y los acontecimientos Ajá. que Ajá. después de de la ascensión de Jesús y cómo el Ajá. evangelio, cómo el traspaso del evangelio, cómo traspasó el evangelio, empezando Ajá. con los dos personajes importantes de la iglesia antigua, que era Pedro en los primeros capítulos y después con Pablo, con el cómo traspasó el evangelio de los judíos a los gentiles. Ajá. Entonces, ese es lo que era el propósito de Lucas cuando escribió el libro de Hechos. No era narrar hechos Ajá. o hablar de doctrina. Ah, Por ya. eso los Jesús solo están fuera de esa, cuando ellos usan la referencia del libro de Hechos. Bautícense en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Entonces, Mm. usan eso como algo doctrinal, cuando ese Ah, no fue el propósito del libro de Hechos. ajá. Bueno, Sí, eso más bien suena como, como aquel mago, brujo que decía, quiero hacer lo mismo que hace aquello en el nombre de Jesús, que estaba Bar Jesús, queriendo, Bar Jesús. ajá, al Bar Jesús, sí, pero no, nada Deme que ver. poder, ¿cuánto Ajá, cuesta? ajá. Deme ese espíritu y ¿cuánto cuesta? Eso no se Entonces, compra ni se vende. hacer lo que, por eso, en las reglas de interpretación bíblica tenemos que entender el propósito del libro Ajá. como una de las bases para poder interpretar correctamente. No podemos salirnos del propósito del libro para poder interpretar ese texto también. Entonces, otra de las reglas del propósito, el plan del escritor al escribir. Y hay que entender e identificar limitaciones que tenían los escritores en ese tiempo. De eso Ajá. trataba este capítulo. Entonces, yo no sé cuánto tiempo tenemos. Vamos a continuar con la siguiente parte. Ya son 6:54. Sí. Bueno, no me ha puesto aquí que ya me va a terminar, ¿verdad? Entonces, mientras no me diga que ya tengo 10 minutos, entonces no hay problema. Puedo seguir. Vamos a continuar entonces ahora con las circunstancias históricas. Ya hablamos de lo que es el plan que tenía, que Dios puso en el corazón del escritor y ese, perdón, el propósito que Dios puso en el corazón del escritor al escribir ese escrito, el plan que él siguió para narrar ese propósito y las limitaciones que tenía el escritor. Ahora nos hacemos referencia a las circunstancias históricas. Para poder interpretar correctamente el escrito bíblico, tenemos que, tenemos que tener en claro las circunstancias históricas en la cual se escribió ese texto también. Ah, narra el escritor de este libro que durante eh, el tiempo él trabajaba con la gente indígena en México. Llegó la noticia de que uno de los creyentes indígenas se había apartado de la fe. Y él decía que él le enseñaba, que este hermano enseñaba que el hombre podía casarse con su hermana. Y él se ofendió por esto, entonces se fue de la iglesia. Y ahí el predicador, este hermano misionero, recordó por qué era lo que había pasado. Y él dice que le había preguntado este hermano del indígena, este cristiano indígena le había preguntado acerca de dónde había conseguido esposa Caín. Y él hizo referencia a Génesis 5:4
Y le dijo, sin duda, fue su hermana. Y entonces había procurado decirle que todas las personas, él quiso, el propósito al decirle esto, era que quería decirle que todas las personas de aquel tiempo habían nacido de la primera pareja, que era Adán y Eva. Pero este creyente indígena no pudo entender la situación histórica de ese y se equivocó en interpretarlo, creyendo que era necesario o aceptable que se podía casar con su hermana. Entonces, siempre de repente nos vamos a encontrar con textos que cuyo sentido completo se nos escapa. Y también a veces el mensaje no es, aun cuando el mensaje sea claro, puede ser partes que se nos escapa. Para eso tenemos que entender las circunstancias históricas. Para poder entender las circunstancias históricas hay que entender las maneras y costumbres de ese tiempo, las leyes y la filosofía de la gente, la historia, geografía, leyendas, artes, artesanía, herramientas y aún hasta geografía, cosas, ¿verdad?, que tenemos que entender para poder entender esas circunstancias históricas por la cual escribió eso. Y ahora, esta información la podemos encontrar en libros de arqueología bíblica, en historia bíblica, en diccionarios, en comentarios. Podemos hallarlo en algunos que describen tiempos antiguos, ¿verdad? Entonces, como estudiosos de la Biblia, debería ser bueno tener en nuestra biblioteca algunos libros recomendados. Yo recomiendo, bueno, yo uso uno muy bueno para estudiar pasajes. Esta herramienta que yo uso se llama la eSword. La eSword es la Biblia electrónica. Aquí tengo mucha información acá. Tengo diferentes versiones de la Biblia acá. ¿Verdad? Aparte de tener versiones de la Biblia, puedo ver, veamos, aquí en veamos, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3, la palabra apostasía lo vemos en el griego. Y esto nos ayuda mucho a tener una mejor comprensión del texto. ¿Entiendes? Hermano Denis. Dígame. Perdón. Vuelva a ponerlo. Vuelva a poner el micrófono. Perdone, ahí se lo había apagado. Ajá. Ahí está el Sí, micrófono. ahí, hermano. Dígame. Sí, mi pregunta es, ese libro o ese diccionario se llama ISGOR, o la página. Es es un programa para computadora. ¿Y cuándo me lo va a pasar a mí? Necesita tener una computadora con ciertos requisitos. Estoy tratando de arreglar, voy a reparar bien la computadora que voy a mandar para lo de, sí, para está lo bien de, interesante. para el Está bien iPod. interesante. Y en la del Y iPod ahí voy a poner sí, ese programa. perdón, hermano, el teléfono no aguanta eso, muy pesado eso, ¿ok? Para el teléfono hay otra aplicación, pero solo lo he Yo sé. encontrado No, creo que lo pero he a mí me encontrado gustaría con para el los mismo, teléfonos iPhone. sí, pero a mí me gustaría con el mismo comentario, así esa misma, va, ahí Esta tiene tiene, varias versiones, va. sí, tiene las versiones de la Biblia. Ay, Está los libros, va, en la izquierda. Después están en sí, medio están las versiones de la Biblia, diferentes versiones. A mano derecha están los comentarios. Hay ajá. Matthew Henry, la Jameson Fawcett Brown, la Biblia textual, comentarios de Human, y varios Entonces, comentarios, ¿verdad? entonces solo en computadora se puede tener ese. Esta aplicación sí, existe para Apple, para los iPhone y solo para eso existe la ISO. Pero Ah, para los Android no existe. Para los otros ah, teléfonos no existe solo. Y hay que comprarlo, se paga la licencia para tenerlo en Apple. Pero esta sí está ah. libre
y abajo están aquí los diccionarios. Entonces yo, digamos, yo tengo el diccionario el Strong, diccionario Ajá, Strong en español. Entonces yo solo pongo la palabra aquí y me da la palabra en griego y toda su ajá. explicación. Aquí Femenino de lo mismo. mismo. Aquí está, mire, la palabra apostasía. Ajá, Entonces, deserción de la verdad. Entonces, todo el significado, un poco la etimología de la palabra, ¿verdad? En el idioma original. Hay tanto del nuevo como del antiguo, y el antiguo está en hebreo, pero ajá, ya están las referencias del hebreo y del griego, bíblico. A ajá, mí me gusta este, pero Aquí le trae la extensión y el cargador. tengo una también ajá. que es para, es la que uso para teléfono. Se llama My ¿Cuál Bible. es? Ah, Yo esa no me la puede enviar por WhatsApp. no sé si existe Para WhatsApp. eso, no sé si existe espérame, no sé si existe para Android, pero para iPhone sí está esta. Vamos a ver. Es esta, Ajá. mire. Ah, Se llama, la aplicación se llama My Bible. Ahorita se la voy a mostrar, no sé si se mira ahí. A ver si se logra ver. ah. Esa que está Esa, abajo de ¿dónde está la claro, Biblia? donde está la Biblia con una crucita, con una cruz. Sí, ajá, la Biblia roja. No, la Ah, roja sí, ya no. la vi, la ya. Sí, My ya la Bible. vi, la Biblia. My Bible, esa aplicación es Ah, la que, yo no sé si está para Android, yo creo que sí está para Android, esa aplicación que está a la par de QuickBooks, ajá. la que está en medio. Bueno, pero esa no la puede mandar así por WhatsApp para compartir, no. No, solo si la puedo mandar, pero el nombre es Mándeme el nombre My, ahí para yo buscarla y descargarla. ¿Va? así se llama, y lo busca en la Play Store. Ah, bueno, ahí lo voy a buscar yo. Pero esa es una aplicación Eh, es que similar uso. a esta. No es Es completa simi- como es que esta es más ah, completa, ya. pero esta sí nos da Pero, referencias ajá. tiene diccionario, hay que descargarlo. Tiene Sí, diccionario de Strongs en español, aquí tengo una referencia de Strong aquí, mire. ajá. Yo Entonces, tengo, hermano, en físico, yo tengo Strong, tengo Vine, físico, va, diccionario. bueno, es lo mismo, solo que esta es electrónica. Ajá, yo tengo Esta es para Strong, Vine, computadora. tengo concordancia también, que todo eso lo he ido Todo comprando. eso sirve para cuando Sí. estamos haciendo un estudio del texto, ¿verdad? Entonces vamos a seguir y vamos a parar en Bueno, un momento porque ya ahora sí ya me marcó que tengo solo 10 minutos. Entonces, ya dijimos de que lo podemos encontrar en libros, ¿verdad? En algunos libros de estudio. Ah, pero a veces es bueno leer algunos libros de la vida diaria de los judíos. Hay un libro muy bueno que dice que es Hechos y Costumbres del Antiguo Testamento. Entonces, así se llama el libro. Y narra un poco y nos da explicación de algunas cosas que uno no las puede entender, ¿verdad? Entonces, a veces podemos estudiar un poco no solo la ley de Moisés, sino el Talmud, que es la aplicación de la ley para los judíos. Y a veces hay referencias a, espérame que el hermano César me está escribiendo. Ajá. Ok, ya casi termino. Entonces, uh, algunos siguientes pasajes ilustran la manera en que el entendimiento de las circunstancias contribuye a la interpretación correcta. Vemos ahí el ejemplo
el consejo que le da a Raquel, a Jacob, nos puede confundir un poco. He aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. ¿Cómo es que Raquel le dijo a Jacob que podía tomar a su sierva como mujer, ¿verdad? Y darle un hijo. Sabemos que pues Raquel no podía tener hijos hasta en ese momento, ¿verdad? Y para eso también recordemos que Sara le pidió a Abraham que tomara a Agar, su sierva, con ese mismo fin. Entonces tenemos que entender un poco la historia, ¿verdad? Y entender de las leyes de la ciudad de Ur de los Caldeos. Acuérdense que de ahí había salido Abraham y en esa ley de ellos permitían este tipo de relaciones. Ya cuando la esposa no le podía dar prole o no le podía dar hijos, entonces la esposa estaba obligada a dar la criada para que hubiera una descendencia de su señor, de su amo. Entonces, y se tomaba como hijo legal, ¿verdad? Entonces, era costumbre en ese tiempo. Y en el mundo antiguo era una costumbre, ahora ya no es una costumbre. Ya, y hay algo que llamamos también revelación progresiva, que ya Dios a través del tiempo ha ido mostrándonos cuál es su plan con el ser humano. Y Jesús por eso dijo, en el principio no era así. Varón y hembra los creó, ¿verdad? El propósito principal de Dios era que el hombre no tuviera otra mujer, solo su esposa. Entonces, ya había un propósito general en la Biblia. Entonces, si como estudiosos de la Biblia nos apartamos de ese hecho, de entender un poco la historia, entender un poco ese trasfondo histórico, entonces vamos a malinterpretar la historia y vamos a malinterpretar y vamos a creer que algunos de esos acontecimientos se aplican al día de hoy. Como Génesis 31:19 nos dice que Raquel hurtó los ídolos de su padre. Ahora no sabemos por qué lo hizo. Posiblemente los quería usar para su punto particular. Ahora, en tiempos antiguos, leyendo un poco de la historia de esto, en la historia, ¿verdad? Los ídolos, también la Biblia nos dice que los ídolos que le robó eran terafines. Entonces, y la Biblia nos dice que el papá de ella, Labán, se enojó y lo siguió. Entonces, no solamente no, eran terrafines y los terrafines no solamente eran ídolos, para esa cultura eran objetos asociados con el hogar. Entonces hay una ley ahí de Orea de Seir en Génesis 36, 20 y 21. Según esa ley, el tener esa posesión de esos terrafinas le daba a Raquel, le garantizaba la posesión de la propiedad de su padre para Jacob. Entonces ella quería tener la herencia de su padre, dársela a Jacob al tener esos terrafines, esos ídolos. Se cree que los terrafines pues eran ídolos locales o ídolos familiares, eran figuras familiares que se veneraban, no sabemos qué figuras tenían, aunque la Biblia nos da a entender que tenían diferentes tamaños. En el caso de Raquel, pues eran pequeños porque los podían andar ahí en las bolsas de los animales en que iban. Pero en el caso también la Biblia nos narra de un acontecimiento, ¿verdad? Que había una mujer puso uno de esos terrafines y lo cubrió y le puso cabello y todo eso para que diera la imagen de alguien que estaba huyendo, alguien que se había huido, para que creyeran que todavía estaba ahí. Entonces hay referencias que posiblemente no solo eran pequeños. Ahora, Jacob no supo lo que Raquel había hecho y no quería tampoco aprovecharse de esto, porque podía ser decir, bueno, yo también, pues yo, ya que me lo dio, pues yo puedo tener las propiedades. También esto es un poco entendiendo un poco el contexto histórico de por qué sucedió eso. Eso nos da un poco la explicación, ¿verdad? Y vemos también en Deuteronomio que cuando están enfrente del monte de la bendición y el monte de la maldición,
Moisés ordenó que la mitad de la gente se parara sobre el monte Gerizim y decir las bendiciones de la nación, y la otra mitad estuviera en el monte Ebal pronunciando la maldición. Y hablaron en alta voz. Ahora, ¿cómo podían hablar y que su voz se oyera en la ladera de un monte hasta el otro? ¿Cómo se podía entender? Ahora, con la geografía podemos entender que estos dos montes están cercanos unos del otro y que se puede oír la voz claramente, la voz del uno al otro monte. Entonces, y también entendiendo que lo decían al unísono, se podía entender. No era alguien diciendo una cosa y otra cosa. Todos decían, leyendo lo mismo. Porque el propósito era que entendieran claramente las bendiciones y las maldiciones de obedecer o desobedecer a Dios. Entonces, en Jueces leemos donde Jotán se puso en la cumbre del monte Gerizim y alzando su voz clamó a los habitantes de Siquem, que estaba situado más abajo. Entonces nos da a entender de que se podía hablar desde ese monte y se entendía hasta Siquem. Tal vez no era una cumbre muy alta, pero sí podía, Jotán se colocó en ese lugar y podían entender. Entonces, al entender un poco de geografía y de la topografía de ese lugar, podemos entender que sí podía ser posible. También algunos casos del Antiguo Testamento mismo contiene explicación de algunos puntos oscuros de la historia del Evangelio, como la parábola del tesoro escondido, ¿verdad? Vemos un comportamiento extraño del hombre que encontró el tesoro y se emocionó tanto que fue y vendió todo. Cualquiera puede decir, ¿por qué no fue a decirle al dueño de esa propiedad que había un tesoro ahí? Sino que fue y vendió todo y le vino a ofrecer al dueño dinero por esa propiedad, y porque él sabía que había tesoro ahí. Pero para eso tenemos que entender un poco, ¿verdad? La historia. Los tesoros eran, según los judíos no pensaban igual que ahora, que nosotros ahora. Los tesoros eran la propiedad del individuo que los encontrara, como dice Job 3:21 y Proverbios 2:4, habla referencia de buscar como un tesoro, que buscar como un tesoro, si buscáramos la ley de Dios, buscáramos de Dios como un tesoro, que buscáramos la sabiduría, perdón, como un tesoro, es lo que dice Proverbios. Entonces, si alguien tuviera la dicha de encontrar un tesoro en su propiedad, nadie negaría su derecho a quedarse con él. Pero en ese tiempo, pues el que